Cristo, hermano, cada uno de nosotros, así, hermano, como cuando venimos, así como un Lázaro, ¿verdad? Siempre ponemos este ejemplo. Lázaro, hermano, dice que el Señor tuvo que trabajar con él. Lázaro era una persona que no quería escuchar del Señor. Era una persona, hermano, que el Señor llegaba a la casa de él, ¿verdad? De Marta, de María y Lázaro. Y dice, hermanos, que ahí estaba Marta, afanada, hermanos, haciendo el oficio, ¿verdad? Estaba María escuchando a los pies del Señor, pero no vemos a Lázaro. Lázaro no está ahí, Lázaro no está en escena, Lázaro no sale en la foto, Lázaro no está ahí. ¿Por qué? Porque Lázaro tipifica el cuerpo. Lázaro es el cuerpo, es nuestro cuerpo que no quiere nada con Dios. Lázaro tipifica la carne que es débil, porque el Señor dijo, orar y velar. Oren y velen, porque la carne es débil. Pero ¿qué dijo primero? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces Lázaro tipifica la carne, tipifica al cuerpo. Lázaro no quería nada. María sí, María estaba dispuesta. María tipifica el Espíritu Santo. Estaba a los pies del Señor, estaba perdiendo de su esencia, de su perfume, de su adoración, regando los pies del Señor, regándolos con lágrimas. Y Marta, hermanos, que tipifica el alma, se sabe, ¿verdad? Estaba afanada, estaba en la cocina, estaba haciéndole, no sé, la cena al Señor, el gallo pinto, yo no sé qué estaba haciéndole, hermano, y ella estaba afanada. Eso le dijo el Señor: Marta, Marta, afanada, atribulada, estás con muchas cosas. María escogió la mejor parte y no le será quitada. Pero vemos a una Marta, hermanos, que cuando ella estaba haciendo las cosas y al ver a su hermana a los pies del Señor, ella se molestó, porque es el alma que se enoja, que se irrita. Y hermano, qué tremendo, porque Marta terminó regañando no a la hermana. ¿A quién regañó? ¿A quién le dijo? Al Señor, a Jesús. Señor, ¿no tienes pena de que mi hermana esté ahí y yo con tanto que hacer? Esa es nuestra alma, hermano, peleando. Porque a veces estamos en cárcel espiritual. Pero ¿qué pasó con Lázaro, hermanos? ¿Cuál fue el trato para Lázaro, para el cuerpo, para la carne, que no quería nada con el Señor? ¿Qué pasó con Lázaro? ¿A dónde lo mandaron a Lázaro? ¿Ah? ¿A dónde lo enviaron? A la tumba, al sepulcro, a morir. 4 días. Viene ya, dijo la hermana, 4 días tiene de muerto. ¿Ah? Señor, tu amigo Lázaro está enfermo. Y dice la Biblia que el Señor pudo haber ido a sanar a Lázaro, pero más bien dice que se fue más lejos. Se fue más lejos, ¿verdad? Dejó que se muriera, por decirlo así, ¿verdad? El cuerpo. Este cuerpo, hermanos, hay que sujetarlo, la carnita no se manda sola, ¿verdad? Y el alma tampoco, pero bueno. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando el Señor llegó, ya tenía Lázaro 4 días de muerto, ya estaba enterrado. Llegó Marta, hermano, atribulada otra vez, ¿verdad? Señor, reclamándole, ¿verdad? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Claro que es la carne, el alma, hermano. María no, María llegó y le dijo lo mismo, pero con su espíritu. Le dijo: el Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No te he dicho que si creyeres, verá la gloria de Dios. Bueno, usted sabe la historia. Llegó el Señor frente a la tumba, frente a la cárcel de ese momento del cuerpo de Lázaro. ¿Y qué dijo? El Señor le dijo: Lázaro, ven fuera. Eso es lo que nos dice el Señor a nosotros cuando venimos a Cristo, cuando le aceptamos a Cristo. Hermano, cuando el Señor toca la puerta, le abrimos la puerta del corazón, Él entra y cena con nosotros, hermano, y dice: tu nombre, Lázaro, o tu nombre, sal fuera. Pero usted lo sabe porque es doctrina básica. ¿Cómo salió Lázaro, hermano, de esa cueva, de esa tumba, de esa cárcel? ¿Cómo salió? Atado, hermanos, atado en pies y con un sudario, con un trapo, hermanos, con una venda en los ojos. Así venimos al Señor. Es lo que yo le decía a los pincelos. Tal vez ustedes no entiendan, porque tal vez tenga un pelo todavía. El pelo tiene que caerse por medio de la revelación, por medio de la palabra. Tal vez ellos no entendieron, pero en el reino espiritual tenía un efecto. Entonces, así salimos muchas veces de la cárcel o de la tumba, más bien. Muchas veces salimos como atados de manos, de pies y con un velo en el rostro. Venimos al Señor, recibimos la palabra con unción, la palabra profética más segura que es la Biblia, hermano, y eso causa un efecto en nosotros.
Y viene la revelación. ¿Qué es la acción? La revelación, ¿qué es revelación? La acción de quitar el velo. Entonces aquel Lázaro que tenía un velo en su rostro, que no lo dejaba ver, que no tenía visión, que no tenía una visión para su vida espiritualmente hablando, le quitan el velo y empieza a ver. Empieza a ver. Entonces ya, hermano, aquel Lázaro, hermano, ya es el que sale de la tumba, ya quiere empezar, hermano, ¿a qué? A trabajar. Entonces le tiene que quitar la venda o las ataduras, las amarras de las manos, para que pueda servir. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y después, hermano, Él quiere heredar el reino, Él quiere caminar en el reino, Él quiere caminar en el Señor, pero está atado de pies y tiene que ser desatado los pies. Pero usted también lo sabe, hermanos, que también cuando Lázaro salió, hermano, de la tumba, el Señor hizo el milagro, el Señor hizo lo imposible. El Señor le dijo a aquellos: quiten ustedes la piedra. ¿Por qué no lo hizo el Señor? El Señor puede haber dicho: piedra, quítate, y Lázaro, sal fuera. Ok, Lázaro salió, como le dije que salió, atado, hermanos. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Desátenlo ustedes. Entonces los Lázaros, hermano, que salen de las tumbas, hermano, atados, nos corresponde a nosotros como pueblo, desatarlos, hermano. Nosotros como pastores, gloria a Dios, desatar, porque la Biblia dice: lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces tenemos el poder de parte de Dios de atar y desatar. Desatar a los Lázaros y atarlos al altar. Desatar a los Lázaros para que puedan caminar, para que puedan servir y para que tengan revelación, tengan visión. Pero, hermano, Dios hizo lo imposible. Dios sacó a Lázaro, hermano, de la tumba. Eso era lo imposible. Lo resucitó. Eso era lo imposible. Pero lo posible lo hacemos nosotros. Lo posible lo hacemos nosotros. Pero lamentablemente, hermanos, Lázaro salió del sepulcro. Pero lamentablemente, hermano, tal vez no Lázaro, porque después vemos ya, después cuando dice que Jesús llegó ya no a una aldea, dice que llegó a una ciudad que se llamaba Betania, transformó esa ciudad. Qué tremendo el Señor, donde Dios Cristo pasa, hermano, algo pasa. Y pasó el Señor, hermano, y ya no era una aldea, ahora era la ciudad de Betania, y dice, hermanos, que ahí le prepararon una cena. Y Marta servía. Y Lázaro, el que había resucitado, así dice Juan, creo que es 12, dice que el que había resucitado estaba a la mesa sentado escuchando al Señor. Y María a los pies del Señor. Ahí es lo que el Señor quiere con nosotros. Que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo esté alineado con el Señor. Y que estemos como estamos hoy, sentados, alabando y glorificando, escuchando la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que nuestro espíritu, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, esté alineado conforme a lo que Dios quiere para nuestra vida. Amén, hermano. Denle un aplauso al Señor. Entonces, como les decía, por eso tanto ataque hoy, por eso tanta cosa. Pero al final vamos a ministrar esa palabra, hermano. Dame un segundo para conectar aquí el cronómetro, para que se entren aquí. ¿Cuánto llevo? 8 son suficientes de introducción. Pero, hermanos, Lázaro salió de la tumba, salió del sepulcro, pero pasa en la mayoría de personas que venimos al Señor. No lo digo por nadie, lo digo por todos. Salimos de la tumba, salimos del sepulcro, hermanos, pero nos metemos a una cárcel espiritual de la cual también tenemos que salir. Ya nos sacaron del sepulcro, se recuerdan las 5 habitaciones, ya nos sacaron del sepulcro. Pero después, hermanos, lamentablemente nos metemos nosotros mismos a una cárcel de la cual tenemos que salir, de la cual tenemos que ser libres. Pero bueno, ¿qué significa cárcel? Usted sabe lo que significa cárcel, ¿verdad? Pero usted sabe que a mí me gusta también traerle siempre el significado. Cárcel se refiere a un lugar donde se encierra, se confina, ¿verdad?, a una persona o a varias personas que han cometido
faltas, delitos, o que están en la espera de un juicio para ver, hermano, si es inocente o si es condenado. Nadie puede ser condenado antes de juicio, ¿verdad? Ok. La cárcel es un centro, dice ahí, de reclusión bajo custodia que un gobierno estableció con el propósito de castigar, corregir, reformar o rehabilitar a esa persona que está presa. Aunque dicen, hermano, que la reforma o que la cárcel no reforma a nadie. Eso dice, ¿verdad? ¿Te has escuchado? Pero lo espiritual sí. Si logramos salir de esa cárcel, si logramos salir de ahí. Pero eso es lo que significa cárcel. Ahora bien, como estamos hablando de cárceles espirituales, la cárcel espiritual son situaciones donde una persona creyente, cristiana, nacida de nuevo, que le abrió su corazón al Señor, está limitada a crecer, a avanzar a su crecimiento espiritual o propósito en Dios. O sea, está atada. Por más que quiera caminar, no puede caminar hasta que le quiten las amarras de los pies. A saber cómo salió Lázaro, seguro dando brinquito, ¿verdad? Así salió dando brinquito, ¿verdad? Una persona, hermanos, que quiere servir, que quiere hacer, que quiere trabajar, que quiere buscar la santidad, pero no puede porque está atada de manos. O una persona, hermanos, que quiere buscar la visión para su vida, encontrar el propósito para su vida, pero no puede porque no ha llegado la luz de la revelación, porque todavía tiene un velo. Ok, sigamos. La cárcel espiritual, esa persona está ahí en una cárcel espiritual, ya sea por alguna falta, por algún pecado, por falta de perdón o por falta de restauración. Entonces, se cumple lo que decía la palabra: corramos a la fuente. Se cumple lo que decía la profecía: corramos a la fuente. Aquí corremos. Es que la profecía decía: estamos corriendo a la fuente equivocada. Estamos buscando los medios equivocados. Estamos haciendo las cosas por nuestras propias fuerzas. Y eso genera, como decía la profecía, problemas familiares, problemas matrimoniales. Pero son cárceles espirituales que tenemos que salir, que tenemos que salir. Entonces todos nosotros, hermano, venimos al Señor y dice la Biblia que la luz del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es pleno, hasta que el día es perfecto, hasta que amanece. Y eso va a ser el día del Señor Jesucristo. Pero, hermano, Dios no quiere que nos estanquemos. Dios no quiere que nos encarcelemos. Dios no quiere que estemos encarcelados, hermano, porque el que se encarcela no avanza, se estanca. Dios quiere que vayamos a la fuente donde corre el agua, no que vayamos a un estanque, hermano, porque el estanque donde está el agua, hermano, está estancada. Eso significa estancada el agua. No, tiene que fluir, que es la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, hermano. Entonces, hermano, no podemos, hermano, estar en un estanque, una vida de un estanque, porque usted sabe que un agua estancada empieza a oler feo, agarra un mal olor, agarra un mal color, y me imagino que hasta un mal sabor. Yo nunca he probado esa agua, pero me imagino que hasta un mal sabor, porque el agua está estancada. No, el Señor no quiere que vayamos a un estanque de aguas estancadas. El Señor quiere que vayamos a la fuente que corre como río de agua viva. Por eso dice el Señor: el que cree en mí, como dice la Escritura, no como yo quiera, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué dice? Correrá el río de agua viva. Eso es la libertad que Dios quiere, hermano. Eso es la libertad que Dios quiere. Pero tenemos que ir a la fuente correcta, porque el tema es que estamos yendo a la fuente incorrecta. Pero bueno, el Señor quiere, hermanos, que no nos estanquemos. No quiere que nos limitemos por algunos de esos aspectos. El Señor lo que quiere, hermanos, es que crezcamos como la luz de la aurora. ¿Se recuerdan, verdad? ¿Cómo venimos a la iglesia? Es que nos invitaron, alguien nos invitó y empezamos a vivir, pero somos oyentes nada más. Pero qué lindo eso, ¿verdad? Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces se abre mi oído espiritual. Vine como oyente, pero ahora soy creyente, porque ahora creo en lo que se predica en este lugar, o creo en el Señor. Qué lindo. Entonces paso de oyente a creyente, pero no me puedo quedar ahí. Tengo que ser discipulado, porque discipulado viene la palabra disciplina. Tengo que ser disciplinado.
Desde oyente, creyente, discípulo, después siervo, servidor del Señor y por último, amigo de Dios. Amiga, hermana, paloma, perfecta mía, los estados de la iglesia, las gradas de la iglesia, tenemos que avanzar, no nos podemos estancar. Y una persona que está en una cárcel espiritual no puede avanzar, por más que quiera, porque está atada. Usted sabe que es una cárcel, que aunque el que está preso, aunque quiera salir, no puede. Porque hay rejas, hay grilletes, hay cepos, hay cadenas, hay grilletes. En lo físico, pero también en lo espiritual. Qué raro, pastor, yo quiero, pero no puedo. Qué raro, pastor, yo quiero avanzar, pero verás que yo no puedo. Qué raro, pastor, verás que yo quiero ir los miércoles a aprender más y no tengo las fuerzas. Pastor, yo quiero ir los lunes a orar porque dice que es muy lindo como se pone los lunes, pero no tengo las fuerzas. Estamos en una cárcel espiritual de la cual tenemos que, y hoy vamos a salir en el nombre de Jesús. Amén, hermano, porque tenemos que avanzar. Entonces Lázaro lo sacaron de dónde, hermano? De un sepulcro, de una tumba, por decirlo así. Ahí están las 5 habitaciones, una vez vimos este tema, sepulcro. Luego, cárcel, pero tenemos que salir de esa cárcel, hermano. ¿Para qué? Para entrar a la casa. Entrar a la casa, ya entonces vemos este lugar, no vemos este lugar como una iglesia, como algo aburrido, no, vemos esto como casa. Y ya no somos miembros de una iglesia, sino que somos hijos de una casa. Y amamos estar en ese lugar y llegamos temprano y nos vamos tarde porque amamos estar en ese lugar. Porque, hermano, porque estamos en armonía, estamos en comunión, vamos a comer pizza y nos tienen que echar. Los pizzeros recién convertidos tienen que sacarnos, hermano, porque la estamos pasando bien, porque estamos entre hermanos. Ya no estamos muertos como las. Pero, hermanos, encarcelados muchos. Por eso tenemos que conocer la verdad y la verdad nos hará libre. Amén. De la casa, hermanos, que es la iglesia, claramente, o nosotros, hermanos, que también somos morada, hermanos, un cuerpo terrenal. Pero bueno, avanzamos a templo, pues se sabe que tenemos que ser y somos templo y morada del Espíritu Santo, hermanos. Y por último, hermanos, el palacio, hermanos, que es nuestra vida eterna, que es irnos con el Señor, que es estar en la boda del Cordero y estar todos los días de nuestra vida, de nuestra eternidad con el Señor. Allá, con el Señor, hermano. Como Daniel, ¿verdad? Que dice que cuando lo fueron a buscar para echarlo al horno de fuego, hermanos, como a sus 3 amigos, dice que no lo encontraron porque Daniel estaba en el palacio. Ya había alcanzado la 5ª estatura, hermano. Amén, hermano. Tenemos que avanzar. Pero para poder avanzar, hermano, qué lindo, ya el Señor te sacó del sepulcro. El Señor te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Qué lindo, hermano. Gloria, ya eres salvo, ya somos salvos. Nos morimos y nos vamos con el Señor. Porque la salvación no es por obras, la salvación es por haber aceptado al Señor. Pero bueno, tenemos que heredar el reino. A Nicodemo se le dijeron: Nicodemo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, que no es entrar al vientre de tu madre, es nacer de nuevo espiritualmente, no puedes ver el reino. Pero si no naces del agua, si no sales del agua, si no te bautizas en agua, no puedes entrar al reino. Pero más adelante le dice: es necesario que heredemos, que caminemos en el reino y que empecemos a heredar sus promesas. Pero vuelvo y repito, no podemos avanzar si estamos en una cárcel espiritual o si estamos atados. Ahora la pregunta es: ¿quién puso esa cárcel? Ya lo que dice Romanos 11:32. Porque Dios fue Dios, sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Pero fue el Señor, hermano, fue Dios. Vea estas otras versiones. Vea lo que dice la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo. Pues Dios encarceló. Ya no es que Dios, hermano, sujetó, ahora es que Dios encarceló. Después dice, hermano, la Biblia textual, 3ª edición, porque a todos encerró. Y la Pesita dice: porque Dios, ¿qué dice? Confinó a todos en desobediencia para tener misericordia. Entonces fue Dios, hermano. Fue Dios el que encarceló.
Por eso dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero Dios, hermano, lo hablaba el apóstol Sergio el viernes. Si usted escuchó la prédica, si usted fue, él habló, hermano, de la operación de error. Y que era Dios el que enviaba la operación de error. No, dice la Biblia que el Señor va a restituir los años que se comió la oruga, el saltón, el pulgón y la langosta. ¿Y qué dice? Mi ejército que yo envié. Sacó el Señor. Hermano, es que a veces le damos mucha poder al diablo, hermano. Que Dios lo reprenda, pero a veces le damos mucha pelota, decimos los ticos, mucha bola, hermano, le damos mucha bola al diablo, hermano. Lo hablábamos aquel día, el viernes, cuando íbamos para allá con los hermanos, que qué lindo un testimonio, que qué lindo testificar, pero hermano, un testimonio correcto, un testimonio veraz, un testimonio como Dios le agrada, porque le damos el tiempo, no aquí, ¿verdad? En otra galaxia, le dan el tiempo al hermanito, a la hermanita, cuenta su testimonio, y agarra como 15, 20 minutos, hermano. Y es que el diablo aquí, el diablo allá, y el diablo hizo conmigo esto, y le da más gloria al diablo que a Dios. Y al final, pero Dios es bueno, hermano. Y duró 18 minutos hablando del diablo y 2 minutos nada más dándole la gloria a Dios. Por eso es que, hermanos, tenemos que tener cuidado a la hora de testificar. Porque vuelvo y repito, a veces le damos demasiado al diablo. El que envió, el que encarceló, es Dios. Dios lo permitió. El que envió el ejército de langostas fue Dios. El que permitió todo lo que Job pasó, a pesar de que fue el diablo que fue a pedir a Job, hermano, no fue Job, no fue el diablo, fue Dios, fue el Señor. El que le dijo, bueno, está bien, le voy a quitar el vallado, le voy a quitar el cerco, pero eso sí, no lo toques. Y en el capítulo 2 le dice, te voy a quitar otra vez el cerco, pero no lo mates. Pero era el trato de Dios para Job. Y usted lo ve en el capítulo 42, cuando Dios le restituyó todo, el doble. La vez pasada lo leímos, ¿verdad? El doble de todo, hermano. Pero bueno, es Dios. Es Dios, hermano. Y yo te digo algo, hermano. Mejor que sea Dios que trabaje con nosotros. Y que no sea el diablo. Es mejor, aunque vuelvo y repito, horrenda cosas caen en manos del Dios vivo. Pero ¿quién dijo eso, hermano? Por ejemplo, ¿ustedes se recuerdan, hermano, cuando David metió las patas? Bueno, David metió las patas varias veces, ¿verdad? Pero no con Betsabé. Cuando ya siendo rey, hermano, dice la Biblia, hermanos, que Satanás incitó su corazón. Hermano, por cierto, un paréntesis doctrinal, de las pocas veces que en el Antiguo Testamento habla del diablo o habla del enemigo, para que vea que no leemos tanta bola, hermanos. No leemos tanta pelota. ¿Cuántas veces salió Satanás en el Antiguo Testamento? Muy poco. Génesis. En Génesis 3 dice que no dice Satanás, pero dice la serpiente, claramente era Satanás. ¿A dónde más salió? En la vida de Job, cuando fue a pedir a Job, ¿verdad? ¿Dónde más salió? Creo que en Salmos solo se pronuncia una vez nada más a Satanás como tal. Y cuando incitó a David. Entonces, hermano, no leemos tanta pelota, hermano. No leemos fuerza. Pero bueno, el punto, hermanos, es que Satanás, dice la Biblia, incitó a David en su corazón y él metió las patas, cometió un error. ¿Cuál fue ese error? ¿Cuál fue ese error? No se recuerda, hermano. Mientras yo tomo mi pensamiento. Censar al pueblo. Estaba prohibido censar. ¿Sabes lo que es censar? Hacer un censo antes, ¿sabes? Contar. Por eso yo no voy a ver cuántos vinieron el domingo. No. Si usted me pregunta cuántos hermanos hay en la iglesia, yo no sé. ¿Cuántos hermanos? No sé. Y nunca los he contado. Tal vez por eso, pero aunque no sería malo, porque dice la Biblia que el buen pastor sabía que tenía 100 ovejas y se le perdió una. Las tenía bien medidas, bien controladitas, ¿verdad? Las tenía a todas bien. Aunque uno como pastor, hermano, no se le pasa cuando alguien falta. Era un don que tenían mis pastores. Y mi esposa es testigo, nosotros siempre decíamos, qué curioso, cómo el apóstol se dio cuenta, o cómo el pastor se dio cuenta cuando faltaba. Porque él sí le decía a uno, no te vi el domingo, no te vi el martes,
No te vi el culto del viernes. Siempre le decía a uno, ¿ah? Y yo decía, ¿cómo se dan cuenta? Decía la pastora, a mí no se me pasa nada. Y ahora que estamos de este lado, a uno no se le pasa aquí falta, no se le pasa. Aunque a veces no le digamos a usted, no se lo digamos, pero bueno. Pues vamos al punto. El punto fue que David, hermano, Satanás lo incitó para hacer un censo, para contar cuántos pueblos había, más de 1 millón, hermano, pero eso le desagradó al Señor. Eso no le gustó al Señor. Y a David se lo advirtieron, pero ahí fue, ¿verdad? A meter las patas. Pero digo esto, hermano, porque horrendas cosas caen en manos de Dios viviente. Pero cuando el Señor le sacó a luz el pecado a David, le dijo: David, censaste el pueblo, eso está mal, me desagradó, estoy que exploto en ira, parafraseando, ¿verdad? Pero te voy a dar 3 oportunidades. ¿Usted se recuerda cuáles fueron esas 3 oportunidades? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? No se recuerda, hermano. 1, ¿qué escoges? Le puso a escoger, ¿qué escoges? 3 años de hambre para el pueblo, para la tierra. Aunque el otro libro dice que son 7, pero bueno, 3 años. O 3 meses siendo derrotado por tu enemigo. O 3 días que yo, digo el Señor, envíe peste para el pueblo. ¿Qué escogió, hermano? ¿Qué hubiera escogido usted? ¿Qué hubiera escogido usted? 3 años de hambre, 3 meses siendo derrotado por el enemigo, o 3 días de la espada del Señor, hermano, trayendo peste o destrucción. ¿Qué hubiera escogido usted? ¿Qué escogió David, hermano? No sabe, hermano. La tercera. ¿Por qué? Tener misericordia. El Señor tiene misericordia. El enemigo no. Entonces le digo, no, mejor. Soy angustia, digo, pero mejor caiga yo en las manos del Señor, porque su misericordia es grande y su bondad es eterna. Y puede ser que en verdad el Señor en algún momento ahora desista de enviar ese mal. Pero si caigo en manos del enemigo, ese no tiene misericordia. Ese no tiene misericordia. Amén, hermano. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque es Dios el que trabaja con nosotros, hermano. Es Dios el que trabaja con nosotros. Pero ahí dice que todos estaban encarcelados, todos en desobediencia, encarcelados. No dice la Biblia que por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Una cárcel espiritual para no poder estar cerca del Señor. Una mazmorra. ¿Usted sabe qué es una mazmorra? Una cárcel igual, pero subterránea, ¿no? Un calabozo, por decirlo así. Ahí sí no había comunicación de nada. Como Pablo y Silas, ¿verdad? Que dice que los enviaron a la cárcel de más adentro. Y tras de que estaban en la última cárcel, dice que le pusieron cepos en sus pies. ¿Usted sabe qué es un cepo? No cepo, pastor. ¿Qué es un cepo? Grilletes, por decirlo así. ¿Pero qué hicieron ellos, hermano? Estando en la cárcel, ¿qué hicieron ellos? Cantaban, le cantaban himnos al Señor, alabanza. Por eso lo hemos dicho siempre, hermano, la alabanza es un arma poderosa. Porque dice que ellos estaban en la cárcel, estaban con cepos en sus pies, hermano, estaban golpeados, heridos, hermano, y a medianoche, y que se pusieron de acuerdo, y qué tal si le cantamos al Señor, así como están, cantémosle al Señor. Y empezaron, hermano, aquellos, hermano, a alabar, a exaltar, a glorificar el nombre del Señor ahí en las cárceles, hermano. Dice que los presos los oían. Los presos los oían, hermano. Por eso el pastor decía, ¿verdad? Que ahora, hermano, aquellos le cantaban a Dios y los presos los oían. Ahora le cantan a los presos, hermano, y Dios lo escucha. Por eso, hermanos, tenemos que salir de esas cárceles. Porque ¿qué provocaron esos cánticos de Pablo y Silas? ¿Qué provocaron? Se abrieron las cárceles, se abrieron las puertas, hermano.
Se rompieron las cadenas. Se abrieron las cárceles. El cepo, hermano, se fue. Por eso dice la Biblia que la unción pudre todo yugo. Estaban en una cárcel. Pero ¿qué hicieron ellos, hermano? Alabaron al Señor. O sea, si tú quieres salir de una cárcel espiritual, me estoy adelantando, si tú quieres salir de una cárcel espiritual, tenemos que alabar, tenemos que cantar. Por eso que aquel, lo hablamos el domingo pasado, examina el campamento y llegó donde el culpable, donde el que había codiciado, donde el que guardó, hermano, aquello, las tres cosas, las monedas, el lingote, el manto babilónico, dice que lo tenía enterrado bajo su tumba, bajo su campamento, bajo su tienda. Ahí lo tenía. Y cuando llegó Josué le dijo, hijo mío, alaba al Señor. Aquel no pudo porque estaba en una cárcel espiritual. Entonces cuando alabamos al Señor, cuando le cantamos al Señor, cuando pasamos al altar, cuando nos rendimos delante del Señor, se abren las cárceles y somos libres. Y somos libres, hermano. Entonces no es difícil. Ahí está el antídoto, ahí está el remedio. Como diría nuestro pastor, ¿por qué tanto brinco si el terreno es plano? Pero hermanos, ¿cuántas personas, bíblicamente hablando, estuvieron en la cárcel? ¿Cuántas? José, ¿verdad? Todos. José tenía las llaves de la cárcel. Y ahí estaba el copero y ahí estaba el panadero junto con él, ¿verdad? Sansón, hermano, dice que estuvo en la cárcel también, ¿verdad? Ya lo vimos, ¿verdad? Pablo y Silas, ¿verdad? Juan el Bautista estuvo en la cárcel, hermano. Ese sí nos salió, ese partió la cabeza. Que no seamos como Juan el Bautista, que no salgamos de la cárcel, Dios guarda. Tenemos que salir de la cárcel y hoy es el día. Jeremías estuvo en la cárcel, un montón estuvieron en la cárcel. ¿Vean lo que dijo el Señor? Entonces también ellos le responderán al Señor diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo te vimos como un extranjero, como un forastero? ¿Cuándo te vimos desnudo, enfermo o en la cárcel? ¿Y qué fue la respuesta a él? Por cuanto esto hicieron ustedes a estos pequeñitos, a mí me lo hicieron. Y ojo, él dijo, por cuanto lo hicieron a estos de uno de mis pequeñitos, a mí me lo hicieron. Por eso dice la Biblia, hay de aquel que haga tropezar a uno de sus pequeños. Hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Hermano, porque aunque no lo creas, y tú lo sabes, si no yo te lo recuerdo, te lo digo, muchas veces nosotros metemos en cárceles al hermano o al hermano, o al familiar o al familiar o al vecino. Nos metemos en una cárcel espiritual. Y hay de aquel, dice la Biblia, por cuanto a mí me lo hicieron con esos pequeñitos, a mí me lo hicieron. Al Señor, hablando del cuerpo de Cristo. Estamos hablando de cárceles espirituales, hermano. Y sí, cárcel del cuerpo, cárcel del alma, pero también hay cárcel del espíritu. Pero en las cárceles del alma, hermano, muchas personas están enjauladas, están encerradas, están en cautiverio, están en una cárcel, hermano. ¿Por qué? Por falta de perdón. Porque eso es una cárcel espiritual. Una persona que no perdona está metida en una cárcel espiritual. Por eso el Señor dijo, ustedes cuando oren así, Padre nuestro, y usted lo sabe mejor ya. O se vas a matar el pecho, no nada más. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vea que esta feta más alta puso el Señor. Vamos a recibir perdón si perdonamos. Vamos a salir de las cárceles si sacamos de la cárcel al otro. Vamos a ser libres si dejamos que el otro sea libre. Pero cuántas veces, hermano, por falta de perdón, por falta de humildad, por falta de romper el orgullo, estamos en una cárcel. Y qué lindo, cantamos, danzamos, predicamos, enseñamos, pero en una cárcel. Por eso el Señor dijo, aquellos ya, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre cantamos, en tu nombre usamos un instrumento, en tu nombre predicamos en las calles, en tu nombre. ¿Y qué le dijo el Señor? Apartados de mí. ¿Qué dijo? No os conozco.
Y ese conocer es tener intimidad. Nunca tuvimos intimidad. Estuve en la cárcel y no me sacaste. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Forastero, desnudo, enfermo. Entonces nosotros, hermano, por nuestras actitudes podemos meter en la cárcel a otros. Y eso el Señor nos lo va a demandar. Está duro, hermano. Está duro. ¿Es la palabra, hermano? Dame un aplauso. Dame un aplauso al Señor. ¿Es la palabra? Cárceles espirituales. El espíritu, muy por ejemplo, del alma. Y que tienes que estar en las tres, hermano. Yo digo que ninguno. Pero que no guarde, hermano, estar en una de esas tres cárceles. Porque si estamos en una cárcel, el espíritu humano está en una cárcel. ¿O no? ¿Cuál es esa cárcel, hermano? El cuerpo. El espíritu de nosotros, hermanos, desea retornar con el Señor. Porque somos un espíritu. Salimos del Padre de los espíritus. Y cuando la persona muere, dice: el espíritu vuelve, regresa de donde salió, de Dios. Hermano, nuestro espíritu, hermano, que está dispuesto, hermano, está deseando, hermano, volver con el Señor, estar con el Señor, aunque nos hayan borrado el cassette. Entonces, este cuerpo es una cárcel para nuestro espíritu. Johnny, mientras te llega el micrófono, Johnny, la cárcel del cuerpo, ¿cuál puede ser, hermano? ¿Cuál puede ser? Una cárcel del cuerpo. El secot, hermano. ¿Usted sabe qué es el secot? ¿No saben lo que es el secot? Eso, la cárcel de Nayib Bukele. ¿Centro qué es? Especializado en contra el terrorismo. Eso significa, no se llama el terrorismo. Es una cárcel donde metieron a los mareros. La Reforma, San Sebastián, hermano, la cárcel de menores, son cárceles físicas, donde el cuerpo de esas personas no pueden salir de ahí. Es una cárcel del cuerpo. Aunque yo le puedo decir, hermano, entre paréntesis, que pueden haber personas dentro de la Reforma o San Sebastián que son las más conocidas, ya San Lucas no existe, ¿no? Que son personas que están ahí encerradas, hermano, privadas de libertad, que son más libres que muchos de los que están afuera, que andan afuera, aún dentro de las iglesias. Aún dentro de las iglesias. Entonces, pero, ya te doy la palabra, una cárcel del cuerpo, aparte de eso, ¿cuál puede ser? Una enfermedad, ¿o no? Una enfermedad puede ser una cárcel del cuerpo de una persona que necesita ser libre, que necesita salir de ahí. Esta enfermedad, dijo el Señor, no es para muerte, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, hermano, una enfermedad puede ser una cárcel del cuerpo. Y sabe que la enfermedad de este último tiempo, la enfermedad de moda, ¿cuál es? El estrés, la angustia, la depresión. Tenemos que ser libres de eso. Libres de eso, definitivamente. Amén, hermano. Démosle un aplauso al Señor. No, yo lo que iba a decir era que también una cárcel puede ser un vicio. Las drogas son cárceles que nosotros mismos nos podemos crear. Sí, así es, Jordi. Gracias. Se me adelantó, pero así es. Ahora que estamos hablando de cárceles del cuerpo, un vicio. Es que, hermano, es fácil juzgar al drogadicto. Es fácil juzgar al piedrero. Perdón la expresión. Es fácil juzgar a la prostituta. Es fácil, hermano, porque son cárceles visibles. Pero, hermano, necesitamos ojos por dentro para ver si no estamos metidos en una cárcel nosotros. Aunque nos veamos muy lindos, muy planchaditos, muy bonitos, gorditos y bonitos, dijeron de Madagascar. Pero ¿qué fruto hay? ¿Por qué el Señor maldijo la higuera, hermano? Porque solo hojas. Solo por fuera, solo apariencia, pero frutos no había. Y Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Qué frutos estamos dando? Entonces es muy fácil juzgar. Es muy fácil decirle: no, usted no puede estar así porque usted viene ebrio, viene borracho. No, déjelo.
Eso sí, mientras respete y esté calladito, ¿verdad? Ahí anda calladito. Porque es muy fácil juzgar. Pero mejor revisemos por dentro. Amén, ¿no? Las cárceles físicas, claramente, como decía yo, un vicio o una enfermedad. Y a veces, hermano, lo hemos dicho siempre, ¿verdad? Cuando Dios nos sana un cuerpo, es porque está purificando una alma. Vuelvo y repito, cuando Dios nos sana un cuerpo enfermo, es porque Dios está trabajando con esa alma, para que esa alma se salve. Pero bueno, esa es la cárcel del cuerpo. La cárcel del espíritu, ya lo vimos, ¿verdad? Este cuerpo es una cárcel para el espíritu. Por eso el tema de que vimos el miércoles antepasado, de los éxtasis. ¿Qué eran éxtasis? Y se recuerda, ¿no? Los oráculos de Dios. Sueños, visiones, éxtasis. Lo profético. ¿Qué era un éxtasis? Ex es fuera de. ¿Qué era éxtasis? Los hermanos de los miércoles. Salirse del cuerpo. Cuando el espíritu se sale. Por eso los espiritistas, que Dios lo reprenda, ¿no? Los de las tinieblas saben de eso. Y usted ve, usted ha escuchado cuando las brujas se salen, hermano, que Dios las reprenda, se salen, hermano, del cuerpo, hermano. Pero bueno, ¿cuántos estuvieron en la cárcel también, hermano? ¿Cuántas personas? Tenemos que salir de esas cárceles, definitivamente. Esta tierra es una cárcel, hermano. O algunos se pueden salir. Sí, los que fueron a la luna, Neil Armstrong, esos fueron a la luna, sí, pero regresaron, volvieron. Los astronautas, pero volvieron. No podemos salir de aquí, hermano, hasta que nos vayamos con el Señor. Es tan tremendo esto, hermano. Yo leyendo y estudiando un poco, que el abismo es una cárcel. Ahí hay espíritus encarcelados. ¿Se lo saben? Espíritus encarcelados. Que Dios encarceló. Fue Dios el Dios. Y el Señor en su misericordia, hermano, cuando dice que Él bajó a las profundidades de la tierra 3 días y 3 noches, hermano, la señal de Jonás, ¿a qué bajó, hermano? A predicar a los espíritus encarcelados, hermano, que había sido en los tiempos de Noé, ¿verdad? Él fue a predicar. Y a otros ángeles caídos, hermano, que eso sí no tiene perdón, ¿verdad? Que están ahí en prisiones de oscuridad, en el abismo, prisiones eternas, hermano, prisiones eternas. Aquí abajo, no aquí abajo, en el núcleo de la tierra. ¿Sabes lo que es el núcleo? En la escuela nos lo enseñamos. Amén, hermano. Satanás va a ser echado a una cárcel por 1000 años, va a ser atado por 1000 años. Pero ¿qué vamos a hacer, hermano? Tenemos que salir de las cárceles, definitivamente. Ok, ya lo que dice Hebreos 13:3. Acordaos, acuérdese que no se nos olvide de los presos. ¿Cuántos han ido a una cárcel? A ver, yo he ido acá y tengo que volver a ir. Mi hermano que antes venía aquí, ya no se congrega con nosotros, pero hay que ir. Pero bueno, la prioridad es esto, obviamente. Acordaos de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos. Ya ahí sí no me gustó mucho, pero bueno. Y de los maltratados, como que también vosotros mismos, ¿qué dice? Estamos presos. ¿Dónde? En este cuerpo. Porque sabemos que si nuestra morada terrenal, este tabernáculo, el cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo. Esto es pasajero, esto es temporal. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Después me repito, nuestro espíritu anhela volver con el Señor, retornar con el Señor. El cuerpo retorna a la tierra, al polvo eres, al polvo volverás. El espíritu retorna a Dios. El kit del asunto es el alma. Es ahí donde quiero que hablemos, de las cárceles del alma. Marta estaba en una cárcel. Marta, tu cárcel es el afán.
Tu cárcel es que estás atribulada, estás turbada, estás ahí en esa cárcel. María no, María sí se salió. Cárcel del alma. Por eso yo bendigo a Dios, hermano, porque yo he visto a hermanos aquí que venían, hermano, y no danzaban, hermano, ni las cejas movían, ni la danza del elefante. Y ahí van, se van soltando. Y yo, gloria a Dios, se está saliendo de una cárcel, está saliendo de una cárcel. Estamos siendo libres. Porque no poder danzar es una cárcel. Pero bueno, al final vamos a ministrar. Yo, Jehová, que te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y el verso 7 dice: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Entonces es nuestra responsabilidad. Lázaro, sal fuera, lo imposible, pero lo posible lo tenemos que hacer nosotros. ¿Quién va a desatar a esos Lázaros? Nosotros. Los ciertos, desaten ustedes. Es nuestra función, hermano. No dice la Biblia que los ancianos de la iglesia pastoreen la grey del Señor. Pues no dejemos esa responsabilidad sobre los pastores, todos nosotros, hermano. O como decía mi hermana Zulay el miércoles en la enseñanza, ¿verdad? Que nosotros como pastores metemos a la gente y venga, y llamamos, metemos al que no viene, al que se está quedando atrás, hermano, a débil, la fortalecemos, venga, y otro hermano por allá, sacando a los hermanos, sacándolos de la iglesia, nosotros metiendo y nosotros sacando, hermano. Ya no, antes ya no. Y tal vez no sacándolos, pero sí metiéndolos a una cárcel espiritual. Y tal vez no echando a las personas de la iglesia, pero sí metiéndolos en una cárcel espiritual. No, ese hermano yo no lo saludo. No, ese hermano me cae mal. No, ese hermano yo no le recibo nada. Si profetizas, hermano, para mí no es de Dios. Perdón, hermano. Pero bueno, ya me pusieron en la mano. Esa es nuestra función. Abrir los ojos y sacar de la cárcel a los presos. De la cárcel. Aún casas de prisión. Aún tinieblas de prisión. Es nuestra función. El Señor, hermano, las multitudes seguían al Señor. Y en un momento determinado se volvieron los discípulos y dijeron: Señor, 3 días tienen de que nos están siguiendo. 3 días de que nos están siguiendo. Y tienen hambre, Señor. Tienen hambre. Mejor, Señor, despídelos, que vayan a las aldeas, que vayan a la ciudad, que vayan al mercado central, que vayan a la ribera, que vayan a comer pizza, que vayan a comprar pollo, que vayan a McDonald's con su cajita feliz para los niños. Despídelos, que vayan a comer, que vayan a comprar comida. ¿Y qué le dijo el Señor? No. Él no dijo: yo les voy a dar de comer, yo voy a hacer la multiplicación de los panes y los peces, yo voy a hacerlo. ¿Qué dijo Él? Denle ustedes de comer. Hermanos, como digo aquella, no nos hagamos tarugos. Es nuestra responsabilidad. Como decía el apóstol Guillermo un día, dice que él hablaba de eso, ¿verdad? Yo metiendo a los hermanos a la iglesia, y una hermana y un servidor, digo, sacándome a otro, dice que entonces que lo llama a cuentas, ¿va? Estricto el pastor, ¿va? Lo llamó a cuentas. Y le digo: aquel hermano se fue a la iglesia por tu culpa, porque usted dijo esto, y el hermano vino y me dijo que se iba a la iglesia por lo que usted le dijo, no lo que yo le dije, lo que usted le dijo. Y dice que el otro le dijo: ay, pastor, pero usted es el pastor, vaya, búsquelo. Y entonces el pastor se volvió: no, usted lo echó, usted lo trae, vaya, búsquelo usted. Amén, hermano. Es nuestra responsabilidad, hermano. ¿Por qué, hermano, con todo respeto? ¿Por qué yo tengo que llamar a 2 hermanos o 2 hermanos que no se hablan? ¿Por qué yo tengo que, con la pastora, llamarlos a cuentas? Pónganse a cuentas ustedes, háblense ustedes, ¿o no? Estoy hablando de la iglesia en general, no
estoy hablando de aquí, de otra galaxia, de otro pueblo, ¿no? Cárceles espirituales que tenemos, hermanos, que salir. Deben ustedes de comer, es nuestra responsabilidad. ¿Y qué hacemos? Encontrar un muchachito por ahí, hermanos, con 5 panes, con 2 peces, lo pusieron en las manos del Señor, ese es el secreto, lo pusieron en las manos del Señor y se multiplicó. Pero ¿quién tenía que dar de comer? Y qué lindo, porque después de la multiplicación, hermano, dice que de todo lo que sobró, de todo lo que quedó, recogieron 12 cestas. 12 cestas. ¿Y cuántos discípulos eran? 12. Una para cada uno. Hasta Judas se ganó. Vean la recompensa de servirle al Señor, pero hacerlo bien, hermano. Pero hacerlo bien. A ver, hermano. El Señor vino a la tierra, se bautizó en el Jordán. ¿Cuánto llevo? 52. Vamos. Ya vamos a ministrar. Vino, hermano, se bautizó, fue lleno del Espíritu Santo, fue al desierto para ser tentado, volvió victorioso. Y dice que lo primero que hizo, hermano, fue al templo y le dijeron: Jesús, ya eres mayor, Jesús, ya cumpliste 30, Jesús, compártenos la palabra. Abrió los rollos y leyó Isaías y dijo: el Espíritu está sobre mí por cuanto me ha enviado, y empezó a decir 5 cosas, 5 ministerios, y una de esas era libertad a los presos, y otro era sacar de prisión. Alguien que me lo busque ahí, por favor. Eso está en Lucas 4:18, me parece que es. Alguien que me lo busque. Libertad a los cautivos, hermano. Vista a los ciegos. ¿Quién lo encontró? Apertura de cárcel. Entonces, ¿cuál puede ser una cárcel del alma? Ya vimos la del cuerpo, ya vimos la del espíritu. ¿Cuál puede ser una cárcel del alma? Ya lo vimos. Falta de perdón, mal carácter, una ira descontrolada. Puede ser una cárcel del alma. Hermano, usted sabe, lo hablamos con los matrimonios que día, usted sabe que la ira se alimenta de más ira. Una persona que se enoja mucho, hermano, y entre más se enoja, entre más habla, en lugar de tranquilizarse, más se enciende la ira. Una persona que se airía, ¿cómo se puede decir? Que se enoja mucho, mejor, busquémosle un sinónimo. Una persona que se enoja mucho, es mejor que se controle. La blanda respuesta apaga la ira. Entonces, una persona que se enoja mucho, hermanos, entre más hable, más se va a enojar, porque la ira alimenta la ira. Pero bueno, estaba dando tiempo, lo encontraron. Pito, amén. Eso, Pito. De memoria, Pito, eso. Dice que está en Lucas 4:18, dice el pastor, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. En libertad a los oprimidos, en libertad a los que están encarcelados, libertad a abrir las cárceles. Eso lo viene a hacer el Señor. Entonces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, hermano, para sacar de la cárcel a aquel que tengamos que traer. No dejemos esa responsabilidad, pastores. Somos nosotros. ¿Cuál puede ser otra cárcel, hermano? Del alma. Ya lo vimos: mal carácter, ira, el enojo, una cólera, los celos, hermano. Los celos pueden ser una cárcel también. O como aquel, ¿verdad? La codicia, codicié, esas 3 cosas. Amén, hermano. Y si metemos a los que están presos de las redes sociales, hermano, pues ya eso es una cosa. De las redes sociales yo solo le puedo decir alguna cosa. El Señor llamó, cuando el Señor empezó a llamar a los que limpiaban las redes y remendaban las redes. El Señor nos está mandando para ser usados por el Señor. Limpiemos las redes, y estoy hablando de las redes sociales. Pero bueno, sigamos. Salmo 142:7: saca mi alma
de la cárcel. Entonces sí, se confirma por medio de la palabra que enfrenta que sí hay cárceles para el alma. Pero ¿verdad qué tremendo, hermanos? Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Una persona en una cárcel no puede alabar. Vuelvo y repito, una persona en una cárcel espiritual no puede alabar. Puede danzar, puede cantar, puede venir a postrarse, pero si está en una cárcel, hermano, como dice esa oración, no va a pasar del pecho, porque es una obstrucción, o como aquel tema que vimos una vez, oraciones estorbadas. ¿Te recuerdan ese tema? Oraciones estorbadas. Dice la Biblia que si nosotros no tratamos a nuestra esposa como vaso más frágil, pues nosotros también somos frágiles, ¿verdad? Esto lo vimos con los hombres, ¿verdad? Si no tratamos a nuestras esposas como vaso más frágil, dice que nuestras oraciones son estorbadas. Eso dice la Biblia. Para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Entonces, una cárcel puede ser una obstrucción para que la oración suba. Un alma encarcelada no puede alabar al Señor. Ya lo vimos con Acab. Hijo mío, alaba al Señor. Dale gloria. Y no pudo. Ven, hermano. Voy ya con eso te digo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. El adversario aquí es el enemigo. Aquí el adversario es el diablo. Y hay que ponernos a cuentas. Y no es llegar a acuerdos con él. Con el diablo no se negocia nada. Esto lo que quiere decir es que si el enemigo te acusa, usted dice, sí, soy culpable, pero la sangre de Cristo me lavó, la sangre de Cristo me limpió. Y si he pecado, aún tengo para con el Padre Jesucristo el justo. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil. Esos son, hermanos, eso es profundo, pero bueno. Dice, y seas echado a la cárcel. Y dice, de cierto te digo, y cuando Dios habla 2 veces, de cierto te digo, que no saldrás de allí hasta que le ponen una fecha de vencimiento, le ponen un día, le dicen, vas para la cárcel hasta que pagues el último cuadrado, la última moneda, que era la del menos valor. Aquí es profundo, hermano, es un tema para un miércoles, hermano. Pero ¿cuántas personas están en una cárcel hasta que paguen? Y no estoy hablando del purgatorio, por aquello. Cárceles espirituales, ataduras espirituales, lugares de opresión, hermano. Porque definitivamente la cárcel, hermano, puede ser un trato para el alma. Así ha dicho el rey, echad a este a la cárcel y manténgale con pan de angustia, dice, y con agua de aflicción. Amén, hermano. ¿Se recuerdan cuando hablamos de los sueños, los oráculos del Señor? Y hablamos del soñador José, ¿verdad? Y cómo los hermanos le tuvieron envidia, hermanos, por el trato del papá. Lo echaron una cisterna, querían matarlo, o no, lo echaron una cisterna que no tenía agua, entonces se salvó. Pero dice la Biblia, hermanos, que cuando dijeron aquello, ¿verdad? Dijeron, ¿qué vamos a ganar matándolo, verdad? Ahí vienen unos ismaelitas, vendámoslo. Se lo vendieron a unos ismaelitas, hermano, y los ismaelitas, hermano, lo vendieron a Egipto, a Potifar. ¿Y qué pasó con él? ¿A dónde lo enviaron? A la cárcel. ¿Y qué hizo él, hermano? Cuando recibió a los hermanos. No sé si 20 años después, no sé cuánto tiempo después, dice que los hermanos fueron a donde estaba José sin saber que era José. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó entre ellos a Simón. Ellos no sabían que era José. Él estaba en el proceso de sanidad, estaba en el proceso de restauración de su alma por lo que sus hermanos le habían hecho. Porque él sí lo reconoció. Y él dijo, estos bandidos ahora me la van a pagar. No, ¿qué hubiera hecho usted, hermano? Pero vea que tremendo, dice que los aprisionó. Lo aprisionó a Simón a la vista de sus hermanos. Y después dice que José puso a sus hermanos juntos en la cárcel por 3 días. Hasta que recapacitó y al tercer día dijo, hacer esto y vivir, yo temo a Dios. Aquellos lo enviaron a la cárcel, pero él todavía no había sanado esa herida.
Tenía que sanar esa herida. Entonces los agarró y dice, ahora me las pagan. Los metió en la cárcel. Pero usted sabe lo que pasó después. Usted sabe todo lo que pasó en la vida de José, ¿verdad? Si sois hombres honrados, quede preso el que está en la cárcel, porque usted sabe la historia, ¿verdad? Que es el hermano menor, ahí por tiempo, hermanos. El hermano menor. Y dice, y decían unos a los otros, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Aquellos habían echado a José en la cárcel. Y el mismo José los envió a ellos a la cárcel. ¿Se me va a entender? Y ellos ahí recapacitan, lástima el tiempo, hermano. Hasta que vino la restauración de José. Entonces José se apresuró cuando vio a sus hermanos, cuando vio a Benjamín, su hermano de la misma mamá, el menor. Dice que se conmovieron sus entrañas con su hermano y buscó donde llorar. Entró en lo secreto, en su cámara, en su recámara, y ahí lloró. Pero él no le mostró sus heridas a los demás, él se encerró en el cuarto. Y dice, y lavó su rostro y salió, y se contuvo y le dijo, pongan el pan. Y ahí, hermanos, él se va a revelar a sus hermanos que no lo reconocían. Y ahí, hermanos, se reconciliaron. Se pidieron perdón, más que todo ellos a él. Pero ¿qué fue lo que él dijo a él? Tranquilos, tranquilos, este era el plan de Dios. Este era el plan de Dios para preservar su vida, así le dijo. Ya qué lindo, hermano, lo que era una verdadera restauración. Pero él en la intimidad lloró. Entonces, para hermanos, para poder salir de la cárcel, para poder sacar a otro de la cárcel, no hay que arrepentirnos, hay que llorar, hay que entrar a los secretos con Dios, llorar en la presencia de Dios y derramar y perdonar. ¿Cuántas veces, hermano? 70 veces 7. Pero él les dijo, hermano, ya restaurado, sanito el corazón. Él les dijo, no, mis hermanos. El Señor permitió esto para preservarle la vida. Todo tenía un plan de parte de Dios. Ahí está lo que les decía ahora. Tenemos que perdonar. Sansón en la cárcel, muy rápido, perdió los ojos. Desde la cárcel profunda abogaste por mí, has oído lo propio de todas las maquinaciones del enemigo. A ver, hermano. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacó a Pedro y a Juan. Entró, le tocó el costado de la cárcel y las cadenas se le cayeron de las manos. Ustedes saben la historia, ahora voy rápido porque ustedes saben toda la historia. Se abrieron las puertas. Bueno, ¿quién es la puerta, hermanos? Listo la puerta, hermano. ¿Cómo vamos, perdón, hermano, cómo nosotros como cristianos, nacidos de nuevo, vamos a estar encerrados en una cárcel si el Señor es la puerta? Si Cristo es la puerta y la puerta está abierta, definitivamente. Amén, hermanos. Vámonos de pie para ver la conclusión. Mientras un instrumental, machito. Ve lo que dice. No voy, macho. Pero a medianoche, lo que les decía ahora, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahora es al revés, ¿verdad? Entonces, por medio de esa alabanza, por medio de ese júbilo, por medio de esa oración, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Por qué, hermano? Porque hubo alabanza, porque hubo oración, porque hubo júbilo. Yo siempre se lo he dicho, hermano, la alabanza es un arma poderosa. Es un arma poderosa, hermanos, donde los cimientos, hermanos, de esas cárceles espirituales, hermanos, se van a remover. Donde el Señor va a poner un terremoto espiritual, se abren las puertas, hermanos, se rompen las cadenas, se pudren los yugos. Amén. Aquí está. A mi esposa, oremos. Levanta tus manos.
dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Dile, Señor, aquí estamos, papito lindo. Señor, aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor. Delante de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, papito lindo, Señor. Ya se dio la palabra, Señor. Ya se dio la palabra, papito lindo, Señor. Yo te pido, Señor. Y dile, Señor, pon ojos dentro de mí, Señor. Padre, permíteme ver, papito lindo, Señor. Pon ojos dentro de mí, papá, por favor, Señor. Pon ojos, Señor, para poder ver más allá, Señor. Para poder salir de una cárcel, Señor. Tal vez de un vicio, tal vez de una enfermedad, Señor. Tal vez del orgullo, tal vez de la ira, de los celos, Señor. Permíteme salir de esa cárcel, Señor, espiritual. Que mi alma sea libre, Señor. Padre, permíteme como Lázaro, que ya salí de la tumba, del sepulcro, Señor. Salir ahora de la cárcel, Señor. Para entrar a tu casa, para heredar tu reino, papito lindo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Trae a memoria, Señor, si hemos encarcelado a alguien, Señor. Si hemos en algún momento encarcelado a alguien, yo te pido, Señor, por favor, que tú traigas reconciliación, perdón primeramente a mi vida, Señor, para yo poder perdonar, recibir tu perdón para poder perdonar a los demás. Hermanos, estamos a buen tiempo, tenemos 10 minutos, yo te voy a invitar, como te dije, prepara tu corazón, ven al altar y derrama tu alma, porque aquí estamos todos. Aquí estamos todos, hermanos. Aquí no hay nadie que diga, no, pastor, yo no, pastor, yo estoy bien. En esta barca estamos todos. Oh, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Dile gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu bondad, papito lindo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, Señor. Dile al Señor, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, Señor, hazme retornar al madero, Señor. Hazme retornar a los primeros días, Señor. Hazme, papito lindo, un instrumento tuyo, Señor. Un instrumento, papito lindo, de tu amor, de tu gracia. Un instrumento de tu paz, papito lindo. Padre, en el nombre de Jesús, te recibo, hermano. Ahí yo te pido que tú recibas, Señor. Y aquí tiene que haber un acto de conciencia en cada uno de nosotros. Tiene que haber un reconocimiento. Tenemos que quitar de nuestra mente, no fue mi culpa, yo no hice nada. Pero aunque no hayas hecho nada, estamos en una cárcel espiritual. Dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias. En el nombre de Jesús.